Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Ramón Vaca Picón, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones del CIAD Ocaña. En la noche de hoy quiero aportar mi concepto sobre el tema de la antropología, cómo ve desde su punto de vista a la cultura. Encontramos el concepto de cultura. El concepto de cultura hace referencia directamente, o se puede concluir, que es la capacidad que tienen los seres humanos, o tenemos los seres humanos, de crear la cultura. Se hace referencia a la capacidad que tenemos de diálogo y la capacidad de crear amistades y con estas conformar un grupo de personas del cual surge una cultura o una sociedad, la cual se influye al resto de personas quien nos rodea. Tenemos una definición clara de cultura. Yo puedo definir o defino cultura como el modo de vida de un pueblo. ¿Por qué? Porque la cultura nace directamente desde el seno de la casa. Sí, porque en el mundo existen diferentes culturas dependiendo de la ciudad, del país, el pueblo, la región donde nos encontremos. Va a haber una cultura diferente o van a tener un modo de vida diferente, unas tradiciones diferentes. En este caso, podemos observar en la imagen, es una familia de la India. Allá tienen una cultura diferente, allá alaban a las vacas como dioses, las respetan, no se alimentan de ellas, tienen sus propios dioses, sus propias figuras, y todo eso se lo hacen saber a los niños desde que nacen. ¿Sí? Ellos nacen con esa cultura y siempre van a estar amarrados a ello. Por eso defino a cultura como el modo de vida de un pueblo. ¿Cómo la antropología comprende la cultura? Según lo que he leído, se divide en dos. Encontramos la cultura materialista y la mentalista. La materialista se enfoca directamente a lo material, a lo físico, para poder encajar en un grupo de personas, mientras que lo mentalista se rige en las normas o reglas que este pueblo tenga o esta sociedad tenga, ¿sí? Para poder formar un grupo y poder encajar. Junto con ello, crear lo que es materiales. Tenemos la diferencia entre cultura y sociedad. En este hago una pausa y aclaro de que cultura y sociedad no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es un conglomerado de personas que siguen un mismo modo de vida. ¿Sí? Acá puedo hacer una especificación o una definición en nuestra actualidad de sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy estudiante, todos somos estudiantes, los profesores tenemos un modo de vida similar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos trabajan, nosotros estudiamos, pero prácticamente comemos, trabajamos, dormimos, nos levantamos, volvemos, seguimos en una rutina. Mientras que en la cultura es un modo de vida de unas personas. Ellos, a pesar de que están en una actualidad o en una ciudad diferente al pueblo donde vienen, siempre llevan consigo una vestimenta o algo que los distingue o los hace diferenciarse de las demás personas y hacen aclamancia a su cultura. En esta casa en la imagen vemos a unos indígenas, ellos la mayor, por ejemplo los guayú. Los guayú siempre van vestidos con su forma tradicional indígena, por eso se diferencian de la sociedad. El inculturismo es la forma inconsciente o inconsciente de cómo nos formamos desde pequeño una cultura. ¿Sí? Esto se va creando desde que nacemos hasta que morimos, porque esto continúa hasta el resto de nuestra vida, hasta que concluye nuestra existencia. ¿Sí? ¿Qué se logra en la culturación? Perdón. Es donde aprendemos cómo caminar, cómo comer, cómo hablar, cómo diferenciar mamá y papá, etcétera. Encontramos el relativismo cultural. El relativismo cultural es la similitud que tenemos con otras personas. Aquí hace referencia, por ejemplo, rasgos físicos, el color de pelo, el color de piel, el habla, ¿sí? La cultura, porque hay muchas culturas que son iguales, pero hay algo que los puede diferenciar, pero la mayoría tienen, por ejemplo, la religión. La religión nos abarca a muchas personas que tenemos muchas en común. Hay partes en el mundo donde toda la mayoría son católicos, otros ateos, pero nos une una religión. Eso hace referencia al relativismo cultural. Y el etnocentrismo hace referencia, en pocas palabras, a juzgar a otras personas. En nuestra sociedad lo podemos decir como ser envidiosos, ¿sí? Por ejemplo,
hay ejemplos de que, por ejemplo, hagamos el de la religión, ¿sí? Ahí en la imagen podemos observar la religión de unos indígenas, en este caso la hindú, y nosotros pues sobresalimos de personas que humillan y hacen creer que esa religión no existe y que solamente la de nosotros es la superior. Y eso va dependiendo de la cultura o la sociedad o el pueblo en el que se encuentre. Muchachos, con esta diapositiva quiero agradecerles por su atención. Espero que esta breve introducción sobre cultura desde el punto de vista de la antropología les sirva de mucho. Cualquier inquietud o duda en los comentarios del foro me pueden hacer saber. Gracias.